La saga de los libros apócrifos. El libro apócrifo, el Evangelio de Tomás. Llamamos apócrifos a los libros que tienen ciertas semejanzas con los libros inspirados, pero que nunca fueron recibidos en el canon. Es importante notar que existen libros apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Esta clasificación se establece a partir del idioma, la fecha estimada de redacción y el mensaje que contienen. Es imposible determinar una cifra exacta de los libros apócrifos, porque aún en este año se registraron nuevos hallazgos de documentos bíblicos y la posible presencia de algunos extrabíblicos. No se puede establecer un número exacto de todos los documentos apócrifos conocidos actualmente, porque tendríamos que hablar de todos los archivos encontrados, preservados y registrados en publicaciones formales. El Evangelio de Tomás es muy diferente en tono y estructura de otros apócrifos del Nuevo Testamento y de los 4 evangelios canónicos. El manuscrito en lengua copto, una lengua emparentada con el antiguo egipcio, se encuentra actualmente en el Departamento de Manuscritos del Museo Copto, ubicado en El Cairo. Es también conocido como el Evangelio Copto de Tomás. Es un evangelio no canónico, considerado apócrifo de dichos de Jesús. Fue descubierto cerca de Nag Hammadi, Egipto, en diciembre de 1945, entre un grupo de libros conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. El texto copto está compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús. Casi la mitad de estos dichos se asemejan a los que se encuentran en los evangelios canónicos, mientras se especula que los otros dichos se agregaron de la tradición gnóstica. Su lugar de origen pudo haber sido Siria, donde las tradiciones tomasinas tenían gran fuerza. La introducción dice: estas son las palabras ocultas que habló Jesús vivo y Judas Tomás. Dídimo escribió, Dídimo griego y Tomás arameo significan gemelo. Los eruditos modernos rechazan la autoría del apóstol Tomás. El nombre de Tomás también se adjuntó al libro de Tomás el Contendiente. Una de las teorías sobre este libro es que el texto fue distribuido minuciosamente en pequeñas secciones,
puestas en labios de Jesús como respuestas a las preguntas ficticias hechas por el apóstol Tomás. Desde su descubrimiento, muchos estudiosos lo han visto como evidencia en apoyo de la existencia de una fuente Q, que podría haber sido muy similar en su forma como una colección de dichos de Jesús, sin ningún relato de sus hechos o su vida y muerte, referido como un evangelio de dichos. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Dijeron los discípulos a Jesús: «Dinos, ¿cómo va a ser nuestro fin?». Respondió Jesús: ¿Es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentra en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. El texto contiene una posible alusión a la muerte de Jesús, pero no menciona su crucifixión, su resurrección o el juicio final. Ni menciona una comprensión mesiánica de Jesús. Esto parece ser una referencia al dicho 4 de Tomás, aunque la redacción difiere significativamente. Según la traducción de Tomás, el dicho 4 dice: Jesús dijo: el hombre viejo en días no dudará en preguntarle a un niño pequeño de 7 días sobre el lugar de la vida, y él vivirá. Porque muchos de los primeros serán los últimos y se convertirán en uno y lo mismo. Orígenes enumeró el Evangelio según Tomás como uno de los evangelios apócrifos heterodoxos conocidos por él. En los siglos IV y V, varios padres de la Iglesia escribieron que Mani valoraba mucho el Evangelio de Tomás. Mani o Manes fue un líder religioso fundador del maniqueísmo, una antigua religión nacida del cristianismo gnóstico. En el siglo IV, Cirilo de Jerusalén mencionó 2 veces un evangelio de Tomás en sus catequesis. Los maniqueos también escribieron un evangelio según Tomás, que al ser teñido con la fragancia del título evangélico, corrompe las almas de la gente sencilla, y que nadie lea el evangelio según Tomás, porque no es obra de uno de los 12 apóstoles, sino de uno de los 3 malvados discípulos de Mani.
el Decretum Gelasianum del siglo V incluye un evangelio atribuido a Tomás que los maniqueos usan en su lista de libros heréticos. El Evangelio de Juan es el único canónico que le da al apóstol Tomás un papel dramático y una parte hablada. Y Tomás es el único personaje que se describe como incrédulo, a pesar de las fallas de casi todos los personajes juánicos para cumplir con los estándares de creencia del autor. Con respecto a la famosa historia de la duda de Tomás, Juan 20, 26 al 29, se sugiere que Juan pudo haber estado denigrando o ridiculizando una escuela de pensamiento rival. El Evangelio de Tomás proclama que el reino de Dios ya está presente para aquellos que entienden el mensaje secreto de Jesús. Está en el dicho 113, que dice así: le dijeron sus discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? Dijo Jesús, no vendrá con expectación. No dirán, henlo aquí o henlo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Este dicho carece de temas apocalípticos. Debido a esto, argumenta Hermann, el Evangelio de Tomás probablemente fue compuesto por un gnóstico en algún momento a principios del siglo II. También se plantea la cuestión del uso que hacen varias sectas de otras obras atribuidas a Tomás y su relación con esta obra. El libro de Tomás el Contendiente, también de Nag Hammadi, es uno de los principales, pero los extensos hechos de Tomás proporcionan las conexiones mitológicas. El breve y relativamente sencillo Apocalipsis de Tomás no tiene una conexión inmediata con los evangelios sinópticos, mientras que el Judas canónico, si se toma el nombre como una referencia a Judas Tomás Dídimo, ciertamente da fe de los primeros conflictos intracristianos. El Evangelio de la infancia de Tomás, despojado de sus conexiones mitológicas, es difícil de conectar específicamente con el Evangelio de Tomás. Pero los Hechos de Tomás contienen el himno de la perla, cuyo contenido se refleja en los Salmos de Tomás, encontrados en la literatura maniquea. Estos salmos, que de por lo demás revelan conexiones mandianas, también contienen material que se superpone al Evangelio de Tomás. Considerado por algunos como uno de los primeros relatos de la enseñanza de Jesús, algunos estudiosos consideran que el Evangelio de Tomás es uno de los textos más importantes para comprender el cristianismo primitivo, fuera del Nuevo Testamento.
Sin embargo, en términos de fe, ningún grupo cristiano importante acepta este evangelio como canónico o autoritativo. Son más de 113 dichos sobre las enseñanzas de Jesús, donde el Evangelio de Tomás declara que el reino de Dios existe sobre la tierra hoy si la gente solamente abre sus ojos. Existe una luz divina dentro de todos nosotros, la cual nos permite ver el reino de Dios en nuestro entorno físico. El Evangelio apócrifo de Tomás revela que la humanidad puede y debe restaurar sus identidades a la imagen de Dios ahora y ver el reino de Dios en la tierra ahora. El Jesús Seminar, un grupo de estudiosos norteamericanos, sí lo ha considerado como el quinto evangelio.